24. Bienvenidos a esta clase de escuela bíblica con el tema de la experiencia pentecostal continúa. Esta es su hermana Marilyn Colón de la representación de la Iglesia del Calvario bajo el ministerio y el pastorado de reverendo Osvaldo Torres y su amada esposa Abigail. Hoy estamos en la penúltima lección de esta unidad 2 de este tomo 8 tomo 8 I think so con el fruto del Espíritu. Y la semana pasada se estuvo celebrando las fiestas Pentecostés en Jerusalén, lo que nosotros como también los creyentes observamos. Son 7 semanas después de las Pascuas, después de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, nosotros observamos en el día de Pentecostés y muchas veces en nuestras iglesias también ese domingo de Pentecostés se trae un mensaje poderoso o una enseñanza bíblica. La semana pasada, aunque esta fue la celebración, hoy continuamos porque estamos como que una semana atrasada con la línea de estos estudios, y hoy tenemos esta clase que, a pesar de que la celebración como tal o la observación como tal fue la semana pasada, no quiere decir que no vamos a hablar de este tema tan importante y tan fundamental para la iglesia también de hoy día. La experiencia pentecostal continúa. Muchas veces cuando pensamos en el pentecostal, pensamos en el día en que la iglesia nació, el día en que se llegó el cumplimiento de la promesa que se le había dado a los discípulos. La promesa del Padre que Jesús le avisó a sus discípulos, y de ese tema tan importante vamos a estar tratando en esta hora. Así es que oremos. Padre Santo, Dios bueno, te damos gracias, gloria y honra por esta maravillosa oportunidad que tú nos has concedido de nuevamente conectarnos por este medio, Dios amado, confiando y creyendo, Dios, que seremos bendecidos por el poder de tu palabra, y la persona que aún no te ha conocido, no te ha aceptado o todavía no entiende, Señor Jesús, este regalo maravilloso que tú nos has dejado por medio de tu Hijo amado, que lo pueda entender, aceptar en esta hora. Te doy gracias, Señor Jesús, por cada amigo, cada oyente, cada hermano de la Iglesia del Calvario y todos los hermanos de la fe a través del mundo. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Otra vez queremos excusar a nuestro hermano Nelson, que está afectado de salud, por la cual no va a poder estar con nosotros esta noche. Así es que, así como el técnico estuvo triste cuando escuchó la noticia, pues me disculpo con aquellos que estaban ansiosos por también verlo a él. Así es que, yes, you're stuck with me. Ustedes están estancados conmigo hoy. Ya el técnico está llorando. Pero no importa, no importa. La palabra va a continuar, sea a través del hermano Nelson o sea por medio de mí. Vamos a presentar esta clase número 12. Y antes de comenzar, yo quisiera hacer una breve comparación con lo que ocurrió allá en Éxodo capítulo 19 y el capítulo 20. Si usted tiene su Biblia, puede consultar estos versículos, ya que son bastante extensos si no está familiarizado con la historia. Pero solamente quiero hacer una pequeña comparación y una pequeño resumen de lo que sucedió en estos dos capítulos. Éxodo 19 se habla comenzar en el versículo 1, comienza a hablar y este es el momento donde se manifiesta el Señor en el Getsemaní. Dice que exactamente 2 meses después que el pueblo había salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto Sinaí. En el verso 9 sigue diciendo, donde está la palabra del Señor que le dice a Moisés que él se ha de presentar a su pueblo, y le da unas instrucciones. El Señor le da unas instrucciones a Moisés para que el pueblo se prepare, y le dan 3 días de consagración, de tiempo de preparación, de pureza, para que estuvieran aptos para ese momento cuando se presentara el Señor.
En el versículo 11 le dice, asegúrate de que estén todos preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Cuando finalmente llega ese día tan esperado, en esa mañana del tercer día, dice que retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre aquel monte. También se escuchó una fuerte voz y un prolongado toque del cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Quiero que recuerden estas claves, estas descripciones que le estoy dando, que le estoy haciendo en este resumen. Se escuchó un sonido de los relámpagos, se escucharon unos truenos, descendió desde el monte una nube, se escuchó una voz fuerte, la voz de Dios mismo como voz de trompeta, de relámpago, de trueno, el sonido del cuerno de carnero o el chofar como lo conocemos hoy día, era parte de las instrucciones que se le había dado para aviso al pueblo en preparación. El monte Sinaí estaba totalmente, en el versículo 18 sigue diciendo que estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Estruendos, temblor, fuego. Nubes de humos que subían del cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos. Y dice que todo el monte se sacudía violentamente. Teniendo todos estos detalles en mente, luego, después de toda esta impresionante manifestación de la presencia de Dios, con su voz que se escuchó, cómo el monte tiembla, cómo es lo que se manifiesta en humo, como fuego, es que entonces en el versículo 1 del capítulo 20 de Éxodo dice que luego Dios le dio al pueblo estas siguientes instrucciones. ¿Cuáles son? Los 10 mandamientos, lo que nosotros conocemos muy bien para el pueblo, que se le da a todo el pueblo este pacto de los 10 mandamientos, o el Torá, que se le conoce también, fue en el monte Sinaí que se le da al pueblo hebreo. La Torá es la ley que se le entregó al pueblo hebreo, la ley que son el Pentateuco como lo conocemos, que es los primeros 5 libros de la Biblia. Con la Torá, los 10 mandamientos en este monte Sinaí, es que ellos reciben esta ley que sería dada para todos. Cuando los israelitas oyeron los estruendos, en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 18, dice que cuando los israelitas oyeron los estruendos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpago y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Ahora, vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 2. Estamos otra vez familiarizados con esta parte, pero quiero hacerle énfasis. Do you have it ready or no? Just those. Hechos capítulo 2, los versos del 1 al 4. Sí, no se lo dije al técnico, pero se lo estoy diciendo ahora. Si usted tiene su Biblia, también puede hacer referencia. Hechos capítulo 2, los versos del 1 al 4. Así que manteniendo en mente todas estas descripciones que yo acabo de resumirle, lo que pasó allí en el monte Sinaí, cuando se le entregó la Torá y los 10 mandamientos al pueblo hebreo, vamos a ver qué sucedió en este día tan importante. Do you have it ready? Hechos capítulo 2, si no yo lo busco. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. La Torá, la ley, el Pentateuco, como lo conocemos, los primeros 5 libros de la Biblia, fue la ley entregada, el pacto que se le entregó allí al pueblo a los hebreos cuando salieron de Egipto. Fueron entregados y allí se manifestó la presencia de Dios junto con aquellos truenos, esa voz de Dios como de trompeta, fuego por el humo, el temblor. Todas estas cosas es el momento en que se le hace entrega de esta nueva ley. Aquí en el día del Pentecostés estamos viendo una manifestación muy similar y muy poderosa. Estamos viendo cómo en la entrega de esta nueva ley a los discípulos, la nueva ley que se le entrega. Ahora, la nueva ley que se le está entregando aquí a los discípulos es el cumplimiento de la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Y esta entrega, nueva ley que se le da bajo este cumplimiento de la llegada del Espíritu Santo, dice que es para todos, para toda lengua. Esta manifestación estamos viendo que es la esencia misma del significado para lo que fue el pueblo hebreo al recibir la Torá, al recibir esta ley. Es la misma esencia que es para nosotros, porque es para toda lengua, para todo pueblo. Hechos capítulo 2, verso 39, es el versículo clave que quiero también utilizar para nosotros entender esta poderosa enseñanza. Dice que después de esta manifestación gloriosa, Pedro proclamó en este día del Pentecostés el don prometido del Espíritu Santo. Y Pedro dijo estas palabras: es para vosotros, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. El bautismo en el Espíritu Santo era la experiencia normal de los creyentes judíos y gentiles de la iglesia primitiva. La evidencia física que primero se manifestó, la que fue más, la primera señal manifestada como confirmación del cumplimiento de esta promesa, como testimonio del bautismo del Espíritu Santo, fue hablar en lenguas. El hablar en lenguas, en una lengua, está hablando que era el mensaje que se le dio para que todos los que estaban allí entendieron en su propio idioma el mensaje de salvación, para que todos pudieran escuchar y tuvieran la misma oportunidad de entender que la salvación ha llegado al pueblo, sea judío, sea gentil, por medio del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, para que, sabiendo que el Espíritu Santo es que convence al hombre de pecado, el hombre que entienda la necesidad de la salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús. En esta larga introducción es que entonces quiero arrancar con esta primera parte, en los convertidos que reciben el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, el versículo 5, el versículo 6, y luego quiero entrar al 12 hasta el 17 de Hechos, que entonces nos dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo señales que hacía. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían,
estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Déjame escribir algo. Seguimos. Leave it there. Tengo que escribir algo aquí antes que se me olvide, que me acordé. Nombre de Jesús. Bautizo. Esto es lo que pasa cuando uno predica y enseña, que le vienen las cosas a la mente, y tengo que escribirlo en esta ocasión. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, a medida que comenzó a intensificarse, a medida que aumentó la presión de la persecución a la iglesia primitiva en Jerusalén, los cristianos entonces comenzaron a dispersarse. Durante todo este tiempo que estuvo la manifestación desde la llegada del día de Pentecostés, desde el día del cumplimiento de la promesa de la llegada del Espíritu Santo, ellos se mantuvieron allí. No fue hasta que llegó la persecución que entonces comenzaron a dispersarse los discípulos, y entonces fue que se abrieron las puertas, los canales, se abrieron los caminos para que entonces el Evangelio fuera llegando a otros de los que estaban fuera de Jerusalén. Y vemos aquí en esta primera parte, en Hechos capítulo 8, acabamos de leer parte de lo que sucedió con la persona de Felipe. Felipe fue uno de los que salió debido a la persecución que la iglesia primitiva comenzó a sufrir allí en Jerusalén, y él llegó a Samaria. Nosotros entendemos y estamos familiarizados con la relación que hay entre los judíos y los samaritanos, de dónde proceden los samaritanos y cuál era ese conflicto que había en la cultura entre un samaritano y un judío. Felipe llega a Samaria, a un lugar donde prominentemente no son los enemigos de los judíos, pero allí llevó Felipe el evangelio a Samaria. Mientras que Felipe ministraba, estamos viendo que este movimiento poderoso del Espíritu Santo también se movía allí en medio de aquellos samaritanos, en medio de este pueblo, en medio de personas que no eran judías. Hechos capítulo 8, el verso 6, lo está claramente diciendo cómo es que mientras él hablaba y él ministraba, se hacían milagros y prodigios. Las personas quedaron impactadas, las personas quedaron convencidas del poder del Espíritu Santo, entendiendo que los milagros de la sanidad, de la liberación de los endemoniados, todos entendieron que eso tenía que ser simplemente y únicamente por un poder divino. Así es que ellos convirtieron su corazón a Cristo, entregaron su corazón al mensaje, creyeron en Jesús en el camino. Y el pueblo de Samaria vieron estos grandes milagros, fueron impactados, fueron cambiados. Y en medio de todo este poderoso testimonio acerca de la palabra de Dios, entre los hombres y mujeres, porque no hay distinción de persona, no hay distinción de edad, no hay distinción de raza, sino que llegó este cumplimiento para los hombres y mujeres que se arrepintieron de sus pecados, se convirtieron en seguidores de Cristo y fueron bautizados en aguas, como lo vemos en Hechos capítulo 2, capítulo 8, verso 12. Como creyentes de hoy, nosotros de la misma manera debemos anhelar, debemos orar con intensidad, con pasión y el mismo anhelo para que el Espíritu se mueva en nuestros medios. Tristemente hay personas que creen que el movimiento del Espíritu Santo en las sanidades y los milagros solo ocurrieron en los tiempos bíblicos y que eso ya casi no se ve, o
o en una nación como la que nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos, donde muy pocas veces vemos los milagros, no porque Dios haya cambiado, no porque no haya necesidad, es por la incredulidad o por la falta de creer en el poder transformador, milagroso, sanador, liberador de nuestro Dios por medio del Espíritu Santo. Estos hombres y estas mujeres nos enseñan a nosotros que la iglesia de hoy día deberíamos copiar y anhelar esa misma pasión de nosotros pedir en oración y rogativas a nuestro Dios que nos ayude a nosotros a que nosotros nos unamos más y nos sintamos con mayor pasión para ver el mover del Espíritu de Dios con mayor libertad en nuestros días, y de esta manera así podremos ver cambios en las vidas. Las vidas no son cambiadas y transformadas por tener programas bonitos, por tener palabras bonitas, por hacer rituales y cumplir con un cierto reglón de reglas y mandamientos. La felicidad temporal que el mundo ofrece tampoco transforma a una vida. Solamente el poder del Espíritu Santo es el que hace que las vidas cambien, que seamos transformados. Cuando la iglesia primitiva vio que alguien que no era judío experimentaba el mismo aceptaba el evangelio, para ellos se les hacía un poquito aún difícil entender cómo es que ellos podían experimentar la misma o podían tener la misma experiencia de tener y recibir el regalo del Espíritu Santo. Específicamente con esta cultura que entre los judíos y samaritanos como que no caían bien. Así es que para el principio era algo difícil a un judío también poder entender que uno que no fuera judío aceptara el evangelio. Así es que manteniendo en cuenta, manteniendo en mente esta mala relación entre ellos, es que vemos verdaderamente el poder del Espíritu Santo manifestado, porque para que hubiera esa unión y para que hubiera esa aceptación entre el pueblo judío que había entendido bien esta palabra que ya Pedro mismo había profetizado en el capítulo 2, en ese versículo 39, que dice: esta promesa es para todos. Él habló esta profecía que aún él más adelante vamos a ver cómo es que él todavía no podía reconciliar esta profecía, porque dice: es para todos y para vuestros hijos y para aquellos que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Así es que esto fue obra misma, manifestación misma, testimonio mismo, que era el poder del Espíritu Santo el que estaba rompiendo las barreras y el que estaba atrayendo unidad entre un judío y entre un samaritano o gentil. El Espíritu Santo es el que estaba ayudando a los cristianos judíos a ver que Dios estaría salvando no tan solamente al pueblo judío, sino también a los no judíos, tal como el mismo Jesús lo ha declarado en la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, los versos 18 al 20, donde tú y yo estamos muy familiarizados con esta Gran Comisión. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí se está hablando en general, es inclusivo, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy haciendo otra nota aquí. Ok. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le está diciendo que es para todos, para todas las naciones, para toda lengua. Cuando se cumplió y vimos allí en Hechos capítulo 2 que les leí en la forma en que se manifestó el cumplimiento de la llegada, de la promesa del Espíritu Santo como un viento recio, un viento de estruendo, como lo que se escuchó allá en el monte Sinaí. Cómo es que se aposentó sobre cada uno de ellos como llamas de fuego, la misma manifestación poderosa y potente allí en el monte Sinaí en fuego. Cómo es que el hablar en otras lenguas, en todas las naciones, para hablar que es para todo, es inclusivo. El evangelio es inclusivo para todos, pero es exclusivo solamente para aquellos que creen en Jesús como el Mesías, como el Salvador. Es para todos. El mensaje de salvación es para ser presentado a todos, compartidos a toda lengua, a toda nación. Jesús mismo lo ha dicho: vayan y prediquen y hagan discípulos en todas las naciones. No está excluyendo a nadie. El don del Espíritu Santo estaba cerrando esa división que había y estaba atrayendo a otros hacia la iglesia primitiva. Ahora, una pausa que quiero hacer aquí. Quisiera saber si ustedes podrán imaginarse o decir, pueden compartir en los comentarios. Bienvenidos a todos que están conectados. Dios les bendiga. Y quizás me podrían mencionar, yo les voy a decir algunos, quizás podrían mencionar algunos de los temas que dividen a las personas hoy día. Había una división en los tiempos antiguos porque estaba ese pensar que la promesa del cumplimiento del Espíritu Santo era solamente para los judíos. Y con la llegada y la manifestación del Espíritu Santo, viendo que la primera manifestación que había para confirmar ese cumplimiento y ese movimiento, como comenzó a desarrollarse, era la repartición de otras lenguas. Para comenzar a romper esa división, ese pensar que estaba allá, el Espíritu Santo comenzó a obrar. Hoy día, lamentablemente, este pensar, hay temas que están dividiendo a la misma iglesia, lo que hace un gran impedimento para que se manifieste con libertad el Espíritu Santo en nuestros medios, porque hasta somos capaces de decir y juzgar que esta persona no tiene el poder del Espíritu Santo, no puede tener el Espíritu Santo en su vida, porque no ve, no entiende una dogma, una doctrina como yo le enseño. Por eso escribí este ejemplo que mientras yo estaba leyendo, porque este es otro de los ejemplos que no lo tengo aquí escrito. ¿Cuáles son de estos ejemplos o temas que pueden traer división en la iglesia a las personas de hoy en día? Pueden haber que todavía están vigentes en nuestros tiempos. Y es la doctrina o la dogma o la enseñanza o la mala interpretación que hay en la palabra de Dios, porque hay temas que no son causa no salvan, pero tampoco condenan. Hay temas que no salvan y tampoco condenan, pero sí están causando división dentro de una iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios, donde se cohíbe y no hay libertad para que el Espíritu de Dios se mueva, porque nosotros somos los mismos que estamos poniendo bricks. ¿Saben lo que es bricks? Estamos poniendo paredes, estamos poniendo divisiones. El más clásico, y yo como mujer soy la más que lo escucho, en la cual me puedo relacionar. Las mujeres mayormente somos las más señaladas, pero se dice que una mujer no puede ser pastora, una mujer no puede estar enseñando, no puede estar sobre el hombre, o sea, enseñar, ser pastora o predicar o enseñar desde un altar, porque eso es una revelación contra la misma palabra de Dios. Una mujer no puede enseñar sobre un hombre. Hay esa división, diversidad de opiniones,
Hay personas que pueden decir que ahora mismo yo estoy en contra de la Biblia porque estoy enseñando. Más bien son personas que interpretan esa parte en Corintios cuando habla de que la mujer calle en la congregación, que si tiene una pregunta vaya y se lo diga, pregunta ya en privado al esposo. Esa parte está causando división dentro de la misma iglesia por esto mismo, por la causa, por esta mala interpretación. Donde dice, no estamos en contra de que una mujer enseñe o predique, porque eso ya lo puede hacer tras las puertas en privado, allá entre mujeres nada más. Pero eso de ser una mujer pastora o estar al frente predicando o enseñando, eso es antibíblico. Eso es un ejemplo. No voy a entrar en debates. Simplemente le estoy trayendo ejemplos de temas que causan división en nuestras iglesias hoy día. También está la diferencia o la interpretación de que una mujer solo puede adorar o debe de mantener este tema de taparse la cabeza. También está que debe de taparse la cabeza antes de adorar. La vestimenta, que es la interpretación de lo que es vestir con pudor. Malentendiendo que vestir con pudor, personas que están de acuerdo o en desacuerdo en la vestimenta de uso de pantalón, que si la tela, que si los ornamentos que utilizan y todas estas cosas. Todo tiene su balance. El problema es que cuando se interpreta de una manera tan agresiva y se interpreta de una manera donde estás rechazando a la persona o porque pensamos en algo diferente que, como les digo, ni salva ni condena, esto causa división en la iglesia. Y si el mundo ve que dentro de la iglesia no hay unión, ¿para qué ellos van a venir? ¿Para qué? Mejor se quedan en su miseria, porque ¿para qué entrar a una iglesia donde hay división, donde hay discordia, donde no hay unión, donde no hay compasión, no hay entendimiento? Para estar miserables, pues que se quedan miserables en el mundo. La iglesia, tenemos que aprender a ser dejados guiados por el Espíritu Santo y entender. También la palabra nos dice que todo me conviene, pero no todo me es lícito. Todo yo lo puedo hacer. Un ejemplo que les dejé a los hermanos en la iglesia cuando estuvimos tratando de esta clase fue de una persona que le preguntó a su pastor: pastor, ¿yo puedo fumar? El pastor le dice, claro. Pastor, ¿yo puedo ir al cine? Pues claro que puedes ir al cine. Entonces, pastor, ¿yo puedo bailar? Seguro, tú puedes bailar. ¿Y yo puedo tomar alcohol? Claro que tú puedes tomar alcohol. Y entonces la persona le pregunta, pues entonces, ¿qué es lo que no puedo hacer? El pastor le dice, lo que no puedes es entrar al reino de los cielos. Porque tú puedes hacer todo lo que tú quieras. A ti nadie te impide. Tú tienes la capacidad de hacer todo lo que tú quieras. Pero con ese comportamiento, con esa actitud, si no estás sometido, no obedeces a la palabra de Dios, tú no podrás entrar al cielo. Eso es lo único que no podrás hacer, entre otras palabras. Hay cosas, como les dije, que no son ni temas de salvación ni de condenación. Y esto es otro de los ejemplos que estaba escribiendo, es en el tema de la validez del bautismo. Que si tú bautizas solamente en el nombre de Jesús, simplemente, ya les leí una parte en la Gran Comisión donde se menciona y dice, en mi nombre. Jesús, cuando dio la comisión, también dijo, háganlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso en Hechos 28 y en el otro versículo que leímos no me acuerdo. Así es que creo que es en Hechos 2. En Hechos 8. El punto es que ese es otro tema que causa división dentro de las iglesias. Yo digo que los temas fundamentales y básicos que todo creyente debe de estar firme, y que ahí sí no hay cabida para interpretaciones diferentes, son estas 10 temas fundamentales de la teología sistemática, de la teología cristiana, que no debe de haber ningún tipo de confusión, que no debe de haber ningún tipo de discordia. Es en
la palabra de Dios. Todos creemos que la palabra es inspirada por Dios y entendemos el propósito de la misma. Y creo que es en primera de Timoteo o segunda de Timoteo, capítulo 3, 15, 16 y 17. Es la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Creemos en la Trinidad, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creemos que el hombre fue creado por la palabra de Dios de la tierra y al polvo regresará. No es que salió del mono. Creemos en el origen del pecado por la desobediencia, pero que también entendemos que hay remedio, hay salvación por el poder de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, es que somos salvos. La salvación es solamente creyendo en Jesús, es el único camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra manera para nosotros ser salvos. La creencia de la iglesia, de los ángeles y del futuro, la escatología. Estos temas, todos son los fundamentales del cristianismo. Fuera de ahí, puede que haya diversidades y puede ser que hayan diferentes de opiniones o su teología o su dogma quizás no están completas y no están claras, pero estas sí deben de estar claras con nosotros. Las instrucciones que se hace en la iglesia de donde se originó, las instrucciones que deja Dios en su palabra, lo que Jesús enseñó y los apóstoles. A través del Espíritu Santo de Dios, toda división puede ser derribada. Mira lo que dice en Efesios capítulo 4. Los versos del 1 al 6 están claros. Las palabras, la manera más resumida es el verso 5 y el verso 6. Pero de 4 en Efesios 4, yo pues preso en el Señor, este es Pablo hablando, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros con amor. Si se fijan, hay 3 de los frutos del Espíritu en este versículo nada más: mansedumbre, paciencia y amor. Sigue diciendo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otro fruto del Espíritu. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, esto es clave. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay un solo Dios, una fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Dios nos llama a conocer las Escrituras. Somos invitados a que estudiemos su palabra, sus Escrituras, porque ella hace que tú y yo como creyentes seamos perfectos, o sea, calificados, lleguemos a la madurez. No estamos hablando en el sentido de perfección, de nunca cometer un error, de nunca fallar, de nunca olvidar algo, sino que el estudiar la palabra, el escudriñarla, nos capacita, nos califica, nos prepara, nos ayuda a madurar para que estemos aptos a toda buena obra. O sea, estemos capaces, estemos habilitados para cumplir con esa gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura, sin excepción de persona, a todas las naciones. Y todo es por el empoderamiento del Espíritu Santo, que lo encontramos en la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios nos capacita para edificar la iglesia. Aquí es donde vemos un ejemplo de cómo esta persecución abrió camino para que salieran de Jerusalén y el evangelio llegase a otras personas fuera de los judíos, fuera de Jerusalén y en Felipe,
Pero mire lo interesante, lo que encontramos ahora en Hechos capítulo 10. Estamos muy familiarizados con este capítulo en esta visita que hizo Pedro a un romano Cornelio. Capítulo 10, los versos 44 al 48. Como quisiera que hubiera alguien aquí que leyera por mí. Deme un momentito. Técnico, ¿quieres leer? No. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, cayó el Espíritu Santo. Ok. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don, el regalo del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas. Recuerden, esa fue la primera señal, manifestación en el día del Pentecostés en Hechos capítulo 2. Porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. O aquí esta es la parte. Jesús en la gran encomienda había dicho, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Pedro está diciendo aquí, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y ahí es la interpretación de muchas personas que dice que solamente en el nombre de Jesús es válido o no es válido. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. A lo que quiero llegar. Pedro, aquí, después de haber recibido una experiencia magnífica, un confrontamiento con el mismo Dios, moldeando, preparando el corazón de Pedro para que llevara el mensaje, el evangelio, a un grupo de personas que no eran judíos. Pedro, como les dije, fue el que dio la palabra, él dio el primer sermón en el día del Pentecostés y con esa autoridad predicó, se convirtieron más de 3,000 hombres, solamente habla de hombres, eso sin contar a las mujeres. 3,000 hombres se convirtieron en ese primer mensaje con esa palabra poderosa y profética que él mismo habló, que es para todos los que están lejos, para toda lengua, todos. Aún él estaba luchando con esa idea, reconciliar la idea de cómo es posible que esto también pueda ser experimentado a otros que no sean judíos. Así es que también estamos viendo con esta experiencia que fue Pedro el primero en llevar el evangelio a los gentiles. Yo comencé hablándoles de Felipe, pero Felipe no fue el primero, él fue uno de tantos. Pero Pedro, un hombre clave en la encomienda de predicar el evangelio, predicar la verdad, hablar de Jesús. Pedro tuvo este gran privilegio. Qué hermoso privilegio tuvo él de ser el primer apóstol, el llevar el evangelio directamente a los gentiles. Pedro tuvo sí su lucha interna, como ya se los expliqué, porque él mismo estaba luchando hasta que cuando se manifestó la presencia del Espíritu Santo en medio, dice que mientras él aún hablaba, se manifestó y comenzaron a escucharse las otras lenguas. Él vio con sus propios ojos que en estos gentiles se cumplió lo que ellos mismos habían experimentado. Él recibió una aclaración. Él recibió una confirmación de que era la misma presencia del Espíritu Santo allí manifestada, era el mismo poder de Dios derrumbando esa pared, esa división, esa división que había entre los judíos y los gentiles.
mientras él hablaba y predicaba fuera de la normalidad, él estaba allí como que, espérate, ¿qué pasó aquí? Espérate, que tuvo que haber sido algo impresionante. Dice que los compañeros, los testigos que andaban con él, quedaron también atónitos. Eso fue un choque, a cultural shock. Fue un choque cultural. Lo que ellos estaban allí experimentando, porque Pedro realmente, tanto como sus compañeros del chilingui, como decimos los boricuas, sus compañeros judíos, estaban todavía lidiando, tratando de entender qué era lo que estaba pasando. Romanos capítulo 9, verso 20. El apóstol Pablo dice: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques, pelees con Dios? Dirá el vaso de barros al que formó: ¿por qué me has hecho así? Este pasaje me vino a la mente cuando yo estaba preparándolo para esta clase anteriormente. Y es porque muchas veces nosotros somos los que cometemos ese mismo error y estamos calificando y determinando quién es capaz, quién puede ser usado por Dios. Yo personalmente recibí mucho rechazo de muchas personas. Una persona que conocía bastante ya no está en esta tierra y yo sí creo que es salvo, pero él, un hombre que enseñaba Biblia, él, cuando me conoció, me presentaron, me dijeron: esta es mi amiga y ella da clase bíblica a los adultos en su iglesia. Esta persona me miró de pies a cabeza y con su mirada me estaba ya como que desechando, o no creía de que yo era ser capaz de enseñar la Biblia, porque sí tenía mis pantallas y quizás mi fachada. No quedaba impresionado de cómo es posible de que una persona así esté enseñando la Biblia. Así que muchas veces, en muchas ocasiones, yo recibí ese tipo de rechazo, donde no creían posible o no creían que Dios utilizara a una persona como lo que ellos veían en mí para compartir el evangelio o enseñarles a otros acerca de la Biblia. Y es que muchas veces cometemos ese error, donde nosotros juzgamos por lo que tenemos al frente, como el mismo David fue juzgado por su tamaño, por su apariencia, y pensando que el próximo rey sería uno de sus hermanos que eran más robustos, más altos, y también eran guapos. David también era guapo, pero también que sus hermanos estaban más capacitados por su apariencia física para ser el próximo rey. Y eso muchas veces todavía sigue sucediendo, lamentablemente, en nuestros tiempos. Así es que piensa en este versículo si alguna vez tú has cometido ese error o si alguna vez te ha pasado contigo. Piensa, ¿quiénes somos nosotros? ¿Seremos como ese vaso que va a criticar a aquel que lo formó? ¿Quiénes somos nosotros? Si Dios es el que decidió enviar a su Hijo para morir por todos, todos tenemos la habilidad, la oportunidad de recibir el evangelio, y el Espíritu Santo es el único capaz de derribar todas estas barreras y refutar todas aquellas discordias. Toda persona puede llegar a creer en Jesús y convertirse en cristiano, sin importar su pasado, sin importar su estatus, sin importar qué hizo o qué dejó de hacer. Mientras acepte a Jesús como Salvador, el poder del Espíritu Santo puede llenarlo, puede transformarlo, puede cambiarlo, y con nuestro estudio de las Escrituras, entonces vamos siendo capacitados para comenzar a hacer buenas obras. Este pasaje describe cómo se manifestó la presencia del Espíritu Santo, confirmando así que la promesa del bautismo del Espíritu Santo es para cuantos el Señor Dios llamare. Esta declaración, porque los oían que hablaban en lenguas, afirma que solo el poder del Espíritu Santo en estos nuevos creyentes
que estaban glorificando a Dios en otros idiomas, era otro testimonio de que es para todo. Dios no está limitado por nuestra comprensión de cómo Él opera. Nosotros no estamos llamados a entender a Dios o a cuestionar a Dios en la forma en que Él opera. Él tampoco se mueve según nuestra opinión de cómo Él debería de operar. Eso a Él no lo limita, eso a Él no lo aguanta. Dios sabe el momento y el lugar adecuado para hacer su obra, su propósito, con quien Él quiera, como Él quiera, para su gloria. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no? En Hechos capítulo 11, específicamente estos versículos del 15 al 18, tú te lo lees. En este momento Pedro entonces regresa a Jerusalén. Había llegado ya la noticia de que algo estaba sucediendo. Algo estaba sucediendo entre los gentiles y fue necesario que se fuera a investigar. Y Pedro, cuando regresó a Jerusalén, los apóstoles y los creyentes que allí habían oído sobre las conversiones de los gentiles, ellos estaban criticando las acciones de Pedro, estaban criticando lo que hizo Pedro. Pedro entonces explicó para clarificar y calmar los nervios de toda esta gente que estaban todavía luchando con esto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando allí? Pedro les explica que el derramamiento del Espíritu Santo, que él mismo fue lo que vio y presenció, pudo testificar que dijo, lo mismo que nosotros experimentamos fue lo que se movió allí. Lo que vi allí ocurrido es como una copia similar a lo que ocurrió en el día del Pentecostés. Aquí no hay duda ninguna que este es el mismo poder de Dios. Aquí no hay duda alguna de que es la voluntad de Dios que el mensaje del Evangelio, que la salvación también sea para los gentiles, que la llenura del poder del Espíritu Santo también es para los gentiles. Nosotros podemos ver cómo Dios comenzó abriendo las puertas de la unidad con el empoderamiento del Espíritu Santo. Así es que la persecución que parecía una desventaja, que parecía como que si ahora había necesidad de estar escondiéndose, realmente fue un empujón, fue un impulso, fue una oportunidad, fue un escalón para que el Evangelio fuera esparcido y compartido. O sea, donde hubieron más oportunidades y más experiencias para que el mover del Espíritu Santo se manifestara, para que fuera una manera más obvia, una oportunidad mayor para ministrar y para alcanzar a todas las naciones con las buenas de salvación. La iglesia tomó aquella oportunidad, el testimonio de Pedro y de sus compañeros, la experiencia que pasó allí en la casa de Cornelio, fue lo que se utilizó como un canal, como un testimonio para conectar y ver el cumplimiento del deseo de Dios desde la fundación del mundo. Desde el principio ha sido la intención de Dios de que el mundo sea salvo por él. Durante el año 2020, nosotros tuvimos, podríamos decir, un tipo de experiencia similar como a la iglesia primitiva. En lugar de ver la persecución como una barrera, como un detenimiento para la expansión del evangelio, nosotros experimentamos en el año 2020 el fenómeno esto de la pandemia. Y vemos como muchas iglesias al inicio fueron cerradas y comenzaron a ver esta preocupación. Entonces, ¿cómo vamos a congregarnos? ¿Cómo vamos a poder continuar evangelizando? ¿Qué vamos a hacer ahora? Los límites que se nos están poniendo. Mas, sin embargo, este tiempo de pandemia le dio nacimiento a este canal que nosotros estamos, a este medio. Nosotros como Iglesia del Calvario, como otras iglesias también lo aprovecharon. Utilizaron este fenómeno, este canal,
esta avenida de conectarse cibernéticamente por Zoom. Muchos lo hicieron por Zoom por mucho tiempo. Otros ahora grabando sus videos, entonces luego lo compartían. Y de esta manera se abrió oportunidad de seguir expandiendo el evangelio y las enseñanzas. Así es que, aunque algunas iglesias por tiempos estuvieron con sus puertas cerradas físicamente, el templo, todavía el evangelio estaba siendo esparcido. O sea que no quedó encerrado en un edificio. Como he dicho en otras veces, cuando regresamos entonces a nuestra nueva normalidad y comenzamos a congregarnos y se abrieron las puertas de las iglesias sin límites ninguno, entonces yo había empezado a despedirme de muchos de ustedes, hasta que el técnico, que es mi esposo, me decía: ¿por qué vamos a dejar de dar estos tiempos de enseñanza? ¿Y por qué no continuarlos? Porque hay personas que nos ven de diferentes partes del mundo, personas que por causa de enfermedad tampoco pueden allegarse a sus templos. En el ejemplo mío, pues mi mamá, que estuvo luchando, y le damos gloria a Dios por el milagro en su cuerpo, con su batalla, la lucha contra el cáncer, y no podía salir de la casa. Así es que comenzó a alimentarse también manteniéndose conectada en estas clases. Personas que salieron de nuestra iglesia y se han mudado a otro sitio, se mantienen conectados con nosotros. Yo les saludo y les amo en el nombre del Señor. Así es que, ¿por qué dejar de continuar evangelizando? Se han abierto estas oportunidades. Continuamos reuniéndonos, pero también continuamos enseñando por este medio. Aprendamos a utilizar las dificultades, aprendamos a utilizar la persecución o los problemas como una ventaja, y a saber hacer como nos dice las Escrituras. El mismo Jesús nos dice a nosotros que aprendamos a ser sabios como las serpientes, pero mansos como la paloma. Que aprendamos a utilizar los medios y aprendamos a utilizar esa sabiduría que el fruto del Espíritu nos capacita para seguir nosotros cumpliendo con esta responsabilidad. Hay una persecución, y ya estoy por casi terminar, aunque falta la parte 3. Hay una persecución que les compartí a los hermanos en la Iglesia del Calvario la semana pasada. Y es que al principio de este mes de mayo de 2024 se presentó frente al Senado de los Estados Unidos, y están en una espera para la aprobación, donde se está expandiendo el significado de lo que es el antisemitismo. El antisemitismo es el prejuicio hostil que discrimina a los judíos tanto como grupo racial como a su religión. Por el hecho de ser judíos, por el hecho de su religión, son discriminados, son atacados, son tratados con hostilidad. Así es que se ha propuesto, debido a estos ataques recientes que han habido, aunque ya la guerra como tal, este ataque contra Hamas está controlada, y hace como 3 o 4 meses que técnicamente la guerra ha terminado. Eso sí, que las noticias siguen echándole leña al fuego. Pero aquí en los Estados Unidos ahora se ha levantado esta norma o esta práctica de rebelarse en las propiedades de las universidades en protesta a favor de Palestina. Personas que ni siquiera saben por qué están protestando, personas que ni siquiera son estudiantes, personas que siguen atacando a los judíos, sean estudiantes, sean profesores. Así es que supuestamente para apoyar o para proteger o para expandir el significado de el antisemitismo, la propuesta que se ha presentado al Senado de los Estados Unidos al principio de este mes es que se prohíba a que toda enseñanza religiosa cristiana, específicamente a los cristianos, que se nos limite
y se nos impida a enseñar el Nuevo Testamento, específicamente estas partes que hablan donde supuestamente los cristianos le echamos la culpa a los judíos de haber matado a Jesús. Mateo capítulo 27-25 específicamente, porque hay otros versículos que hablan de esta parte. Cuando se dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estas son las palabras de los judíos y esto es lo que utilizan para acusarnos a nosotros los creyentes, los gentiles, los cristianos, los que enseñamos en el Nuevo Testamento, de que nosotros culpamos a los judíos por haber matado a Jesús, cuando esto obviamente es incorrecto. Esto es una de las tácticas que el enemigo otra de las tácticas de tantas que está utilizando para callar la voz de la iglesia, para que no se proclame y se enseñe la palabra de Dios, para que no se hable de Jesús, para evitar de que escuchen la verdad. Nosotros sabemos que la palabra de Dios nos enseña a nosotros a bendecir a Israel. Nosotros sabemos que ese pacto que hizo Jehová con Abraham desde el principio, aquel que maldijere al pueblo será maldecido y aquel que bendice será bendecido. Hemos visto y tenemos de muchos ejemplos de todos aquellos que maldicen al pueblo de Israel, tienden a fallecer. Hay una tragedia. Recientemente ha habido otra de un gran líder de Irán que ha maldecido al pueblo de Israel. Así es que hay diferentes ejemplos donde la palabra de Dios se cumple. Nosotros no estamos llamados, nosotros no maldecimos al pueblo de Israel, nosotros lo bendecimos. La palabra de Dios nos llama a nosotros a la paz, a amarnos unos a nosotros, a entender que esta barrera de división se ha roto. El Espíritu Santo es el que obra para que haya unidad, haya un pueblo. Somos un pueblo, un Dios, una fe, una salvación. También entendemos que, como acabamos de hablar y enseñar en estas Pascuas, que recordamos que no fueron los judíos los que mataron a Jesús. Creo que es Juan capítulo 10 donde Jesús mismo dice: yo soy el que he entregado mi vida. Yo tengo la autoridad de entregarla y de recibirla de nuevo. Así es que fue la voluntad del Padre. Fue Jesús el que voluntariamente entregó su vida por la paga de nuestros pecados, por amor a nosotros. Y el poder del Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a entender y a entender nuestra necesidad de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para cerrar, Hechos capítulo 19, los versos del 1 al 7, en esta tercera parte, los discípulos reciben el Espíritu Santo. Hechos 19, 1 al 7, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: mi garganta me arde. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo, el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y habiendo impuesto Pablo las manos, estamos viendo otro método que utiliza. Dios no se deja llevar por unos prácticas, unos métodos específicos. Él usa como Él quiere el método, cuando Él quiere, con quien Él quiera. Pablo, por medio de las manos de Pablo,
vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Dos cosas. Eran por todos unos 12 hombres. Hechos 19. Está el relato del ministerio de Pablo en Éfeso, una ciudad muy importante en la costa occidental de la actual Turquía. Al llegar Pablo a la ciudad se dio de cuenta que la experiencia cristiana de estos creyentes era deficiente. Así es que le hace esta pregunta en este versículo 2 de Hechos 19. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Pablo dedicó entonces tiempo para explicarles a ellos las buenas nuevas de Jesús. Se tomó tiempo para que ellos entendieran realmente el mensaje completo. Y antes de orar por ellos, para que fueran entonces bautizados con el Espíritu Santo, Pablo los bautizó en aguas. Y este es otro ejemplo de otros temas controversiales que causan divisiones en la iglesia. Muchas personas piensan que sin bautismo de agua no se puede ser salvo. Y se les olvida fácilmente el gran ejemplo que encontramos del ladrón arrepentido. El ladrón arrepentido en la cruz del Calvario, cuando Jesús le dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí no hubo tiempo, no hubo necesidad de decirle: espérate, ya no puedes entrar al paraíso porque no has sido bautizado en agua. No, para nada. Tampoco vemos en la historia cuando Jesús resucitó, se fue a buscar al muerto para bautizarlo. No. O sea que el bautismo en aguas es un método de testificar abiertamente lo que internamente es una manera visual de proclamar tu fe, lo que ya internamente ha ocurrido en tu corazón, la salvación. O sea, Pablo les enseña bien, procura que ellos entiendan. El bautismo en agua es importante, qué bueno, es una práctica que el mismo Jesús dio la enseñanza. Vayan y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Pablo estaba enseñando algo mucho más excelente que el bautismo en aguas, que es lo que quiero que tú y yo entendamos. Un bautismo en agua es importante, tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Si no lo has tenido, si la tuviste, gloria a Dios, aleluya. Es más, hay otras personas que dicen: ya lo hice una vez, no tengo que hacerlo otra vez. Y si lo quiere hacer otra vez, eso está a discreción de la persona y de su líder. Lo que estoy diciendo es que hay un bautismo superior al agua. El bautismo de Juan el Bautista fue uno de arrepentimiento, de una confesión pública de su nueva fe en Cristo Jesús. Este bautismo del poder del Espíritu Santo es esencial, es necesario, es lo que nos capacita, nos empodera para nosotros cumplir entonces con la comisión que se nos ha dado y nosotros podamos vivir una vida sujetada a la voluntad y dirección de Dios. Después que Pablo lo hubo instruido, entonces los bautizó, les impuso las manos, fueron bautizados en el Espíritu Santo, y la evidencia inicial que se reveló y se manifestó en aquel día del Pentecostés, la primera vez, también se va aquí manifestada como señal que no hay distinción de personas. La gran mayoría de la gente que viene a Cristo hoy día no es descendencia judía. Yo no soy judía, pero por la fe nos hemos convertido en el pueblo de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo da poder. Get the table ready. El bautismo en el Espíritu Santo da poder y valor a los creyentes, abriendo la puerta para que Dios pueda bendecir a su pueblo y a su iglesia con los dones necesarios para propagar el evangelio. Además de que somos empoderados por el poder de los Espíritus Santos que nos capacita, que nos da la voluntad, la fuerza para resistir en medio de la persecución y de las dificultades y luchar contra toda potestad.
Hay dones del Espíritu Santo que la cual somos capacitados. La semana que viene, con el favor de Dios, estaremos hablando por encimita el propósito de estos dones del Espíritu Santo, que no podemos confundirlo. Los dones del Espíritu Santo no lo podemos confundir con el fruto del Espíritu. Son realmente 9 dones, pero aquí en esta tablita le estoy enseñando 7. Sabiduría es un poder extraordinario que da el Espíritu Santo para nosotros entender lo que favorece o perjudica el proyecto, el plan, el reino de Dios. Número 2, entendimiento. I'm gonna have to move this for a minute. Entendimiento nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Número 3, consejo. Nos ayuda a discernir los caminos y las oposiciones en nuestras vidas. Número 4, ciencia. Es el don de la ciencia de Dios, no la ciencia del mundo. No te confundas. 5, piedad. Nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios, actuando como Jesús. Hemos escuchado esa frase, "What would Jesus do?" La piedad nos permite a estar sujetos y sensibles a la voluntad de Dios. Número 6, fortaleza, el don, el regalo. Nos vuelve a nosotros valientes para enfrentar las dificultades de la vida cristiana. Número 7, temor de Dios. Nos mantiene en el debido respeto frente a Dios, la reverencia, y en su sumisión a su voluntad. Hay dos más, encontraron, otra vez, lo estaremos hablando la semana que viene, en Primera de Corintios capítulo 12, se menciona de estos 9 frutos, que no lo podemos, 9 dones que no los confundimos, podemos confundir con los 9 frutos que hemos estado tratando y cerramos recientemente. Así es que el bautismo del Espíritu Santo ha sido dado por Dios para ti y para mí como seguidor de Cristo, como miembro de la Iglesia de Dios, con el fin de empoderarnos. ¿Para qué? No para echarnos lujo, no para hacernos más santos, sino para el servicio y el evangelismo. Debemos buscar en oración constante que Dios nos bautice a nosotros con su Espíritu Santo si aún no ha sido bautizado, y que todos los cristianos también sean llenos con el poder del Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo, y así se cumplirá en Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el servicio de la iglesia, para cumplir con la comisión y para el evangelismo. Padre Santo, Dios bueno, gracias por esta hora maravillosa que tú nos has concedido de conectarnos. Padre de la gloria, que esta palabra que ha sido dada, Señor, la podamos meditar, que nuestro corazón arde el anhelo y el deseo de conocerte cada día más, que no dejemos de buscar tu rostro, tu voluntad, y que dependamos constantemente del poder de tu Espíritu Santo. Gracias te doy por cada oyente en esta hora. Padre, tú le bendigas. Si no ha tenido la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, Señor, que tú te les reveles, ministre a su corazón y transforme su vida. Nuestros hermanos afectados de salud, de igual manera te los presentamos, Señor, que tú te glorifiques en sus vidas. Trae sanidad y restauración pronta. Bendecimos a cada hermano en esta hora y gracias te doy nuevamente por esta oportunidad y privilegio que tú me has concedido de compartir tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias a toda nuestra hermana Iris Miranda. No sé si, creo que todavía está en Puerto Rico. Dios te bendiga. Nuestra hermana Sonia, mi mamá, los pastores, Sandra, todos los que vi ahí rapidito, los saludo. Y si no te vi tu nombre, no te preocupes, que Dios sabe. Dios te bendice. Es la bendición de Dios lo que tú necesitas, no la mía. Dios te guarde. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estés. Esta ha sido su hermana Marilyn y hasta la próxima semana con el favor de Dios.